intestinal. Para ello nos hacemos la pregunta, ¿qué es una hernia intestinal? Nos dice qué ocurre cuando un órgano o tejido, generalmente parte del intestino delgado, sobresale a través de un punto débil en la pared muscular del abdomen. Es como si una parte del intestino se escapó a través de un agujero en la pared abdominal. Esto tiende a causar mucho dolor para el paciente, al momento en que, como bien dice, que sobresale de un punto débil, tiende a inflamarse y a hincharse y es muy doloroso para él. Para ello presentaremos sus tipos y fisiopatología. Tipos de hernias. Hernia inguinal. La hernia inguinal nos dice que es el tipo más común, en el cual ocurre en la ingle, donde el conducto inguinal nos dice que es un canal donde conecta el abdomen con la ingle y es una parte débil. Para ello también tenemos lo que es la hernia femoral, donde ocurre en la parte superior del muslo, como vemos aquí en la imagen, está en la parte superior del muslo, cerca a la ingle. También tenemos la hernia umbilical, es en el ombligo, donde conecta el cordón umbilical hacia el bebé. También tenemos la hernia incisional, en el cual nos dice que eso ocurre mediante una cicatriz de una cirugía. Y la hernia yatal ocurre cuando parte del estómago sobresale a través del diafragma, el músculo que separa el pecho del abdomen. Y su fisiopatología de formación de una hernia es la formación de un defecto en dicha pared o hay una debilidad en la pared muscular que evita la contención de las estructuras que están dentro de la misma. Por lo tanto, hay una protrusión. Como vemos aquí en la imagen, esto es un intestino delgado en el cual tiende a salirse y a romper el músculo y llegar al tejido. Como bien lo dije, esto tiende a inflamarse al momento en que hacen fuerza o si ya tiende a ser grave, tiende a sobresalirse. Es muy riesgoso. Para ello les paso con... Vamos a hablar sobre las complicaciones y los factores predisponentes de la hernia intestinal. En las complicaciones tenemos la presión en los tejidos circundantes. La mayoría de las hernias inguinales se agrandan con el tiempo si no les das un tratamiento mediante una cirugía. En los hombres, las hernias grandes pueden extenderse hacia el escroto, lo que causa dolor e hinchazón. También tenemos una hernia encarcelada. Esto quiere decir que si el contenido de la hernia queda atrapada en el punto débil de la pared abdominal, puede obstruir el intestino, lo que produce un dolor intenso, náuseas, vómitos, incluso la incapacidad de defecar o eliminar gases. También tenemos estrangulación. ¿Qué quiere decir esto? Que es una hernia encarcelada, que puede cortar el flujo sanguíneo a partir del intestino. La estrangulación puede producir la muerte de los tejidos intestinales afectados. Una hernia estrangulada es potencialmente mortal y requiere una cirugía inmediata. Hola, hoy vamos a hablar sobre el vólvulo. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es el vólvulo? Asimismo, para muchos es una palabra muy nueva, poco escuchada. Así que aquí les voy a enseñar qué es el vólvulo. Para comenzar, el vólvulo es la torsión del colon sobre su propio eje, que al rotar se obstruye la luz intestinal. Y por otro lado, se da la estrangulación de los vasos sanguíneos. Esto quiere decir de que no va a haber paso de sangre y que va a afectar principalmente al colon sigmoides y al ciego. Sus efectos son dos, principalmente visibles y palpables. El primero, la distensión y el dolor abdominal. Y el segundo, la ausencia y eliminación de heces. Además, es importante saber esto, que las causas principales son el megacolon, el envejecimiento y el estreñimiento crónico. Asimismo, existen complicaciones que están principalmente relacionadas con la edad avanzada de los pacientes, el tiempo de evolución de la enfermedad, que están directamente asociados con la isquemia y más. Las complicaciones de mal pronóstico principalmente son el edema en la pared, el líquido libre, las hemorragias de pared intestinal. Por otro lado, existe el tratamiento donde se va a realizar a través de la extirpación de la porción afectada y, por otro lado, una anastomosis que consiste en la unión de dos partes. ¿Qué es un vólvulo? Bueno, sabemos que se caracteriza por la torsión de una sección del tracto gastrointestinal sobre su propio eje, lo que puede resultar una obstrucción tanto parcial o total. En la mayoría de los casos, el tratamiento principal es quirúrgico, lo que fundamenta un diagnóstico temprano para prevenir posibles complicaciones, y es muy importante. Estas afecciones del tracto gastrointestinal clínicamente no pueden ser vistas, y lo que puede ser potencialmente mortales debido a las complicaciones que estas pueden presentar más adelante. Bueno, después de eso tenemos que se divide en el vólvulo gástrico. Este vólvulo gástrico es muy poco frecuente y generalmente ocurre cuando algunos de los 4 ligamentos de lo que se fijan en el estómago, a la cavidad peritoneal, está flojo o está ausente.
Clínicamente esto se manifiesta con la triada de Bachat, que consiste en el dolor del epigastrio repentino, en náuseas pero sin vómito y en la capacidad de introducir una sonda, lo cual esta va a ser muy dificultosa porque no se puede. Definimos qué es un vólvulo. Bueno, sabemos que se caracteriza por la torsión de una sección del tracto gastrointestinal sobre su propio eje, lo que puede resultar una obstrucción tanto parcial o total. En la mayoría de los casos el tratamiento principal es quirúrgico, lo que fundamenta un diagnóstico temprano. Después tenemos lo que es el vólvulo sigmoideo. El vólvulo sigmoideo, como lo mencioné en un principio, es uno de los más frecuentes, con una tasa de un 60-70% de los casos que se presenta comúnmente. Se da mayormente en personas mayores de 60 a 70 años, especialmente en aquellas con factores predisponentes como un sigmoide redundante con dietas altas en lo que son fibras, un estreñimiento crónico, la distensión abdominal por los gases. Y el tratamiento también pues, podría ser la utilización de una sonda rectal, aunque al vólvulo puede reaparecer en un 40 o un 60% de los casos. Por eso, si no hay esa solución, se puede hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser las características de todos aquellos de estos vólvulos? Bueno, las características clínicas se presentan, como lo dije, con dolor abdominal, que suele ser repentino, tipo cólico y se localiza en la zona afectada, de acuerdo en qué parte esté ubicado. Todos estos van a presentar lo que son dolor abdominal. Tenemos lo que es la distensión abdominal por la acumulación de gases, ya que al momento de obstruirse no hay manera de que estos puedan ser eliminados. También tenemos los vómitos, inicialmente son los alimentos, y luego fecaloides, dependiendo de la localización o la gravedad del vólvulo. También tenemos que se presenta estreñimiento y alteraciones circulatorias, que después de eso viene a ser esto, puede presentarse una isquemia, ¿no? Según si no es corregido a tiempo. Y hablamos también de lo que es la fisiopatología. Bueno, en la fisiopatología de los vólvulos, el vólvulo se caracteriza principalmente por la torsión de una sección del intestino, lo que bloquea tanto el paso de los contenidos intestinales como el flujo sanguíneo. Para esto, atender lo que es mejor la fisiopatología, se deben considerar los siguientes aspectos. Tenemos lo que es la obstrucción mecánica, donde el vólvulo provoca una obstrucción intestinal, ya sea parcial o total, lo que a través del tracto digestivo va causando una dilatación del intestino por encima del punto de torsión. Entonces, también tenemos lo que vendría a ser la isquemia. La torsión interrumpe tanto el flujo sanguíneo a través de los vasos mesentéricos, lo que puede reducir la perfusión sanguínea en la parte afectada, provocando, como ya lo dije, una isquemia, y lo que vendría a ser pues también la falta de oxígeno, de nutrientes, que puede llevar al daño celular y a la necrosis del tejido intestinal. Hablaremos también acerca de una invaginación intestinal. ¿Qué es una invaginación intestinal? Una invaginación intestinal viene a ser una afección médica en la cual un segmento del intestino se despliega sobre otro segmento del mismo. Esto es muy similar al despliegue de un telescopio, ocurre dentro del mismo intestino uno sobre otro. En cuanto a características, hablaremos de dos principales, la localización y las manifestaciones clínicas. En cuanto a la localización, siempre ocurre la mayoría de veces en el intestino delgado o en la unión ileocecal. En cuanto a manifestaciones clínicas, tenemos las más comunes: dolor abdominal, vómitos y sangrado rectal en casos mucho más graves. Voy a mencionar también la fisiopatología. La fisiopatología ocurre en 3 puntos principales para que pueda desarrollarse la invaginación intestinal. Número 1. El inicio del deslizamiento intestinal. Aquí, una porción proximal del intestino se invagina en una porción distal adyacente. Número 2. La formación del segmento telescópico. Aquí, el segmento invaginado va a arrastrar al mesenterio, que contiene vasos linfáticos y nervios. ¿Qué es el mesenterio? El mesenterio es una estructura que conecta la pared abdominal con el intestino. Dicho eso, luego se crea una estructura denominada bolsa sobre bolsa por el plegamiento del intestino. Punto número 3. Tenemos la compresión vascular. Aquí el mesenterio se comprime, dando primero el retorno venoso. Esto que genera una congestión venosa, edema en la pared intestinal y progresivamente al compromiso del flujo arterial. En caso de que esto persista, se desarrolla la isquemia. Esto provoca el daño en la mucosa intestinal, provocando sangrado hacia la luz intestinal. También podemos mencionar una obstrucción intestinal en este caso, ya que la invaginación actúa como un obstáculo mecánico en el tránsito intestinal. Esto va a ocasionar distensión abdominal, acumulación de gases, líquidos y vómitos. En esta oportunidad hablaremos de la invaginación intestinal, pero antes de eso les voy a mostrar esta imagen en la cual donde podemos ver que así como está este círculo en la figura es lo normal, que está el intestino delgado continuamente del intestino grueso, luego está el apéndice. Pero ¿cuándo decimos que hay una invaginación intestinal? Cuando la última parte que mayormente ocurre
la última parte del intestino delgado ingresa a la primera parte del intestino grueso. A eso se le llama una invaginación intestinal. En este caso, ¿qué complicaciones se nos va a dar? Se nos va a dar una obstrucción intestinal completa, en el cual va a impedir el paso de los alimentos, líquidos y gases a través del intestino. Luego se va a dar una isquemia intestinal, en la cual no va a permitir el flujo sanguíneo y va a haber una necrosis, una muerte intestinal. Luego puede haber una perforación intestinal, es la ruptura del intestino y el líquido del intestino va a salir y va a producir una peritonitis. La peritonitis puede causar una infección muy grave, porque al romperse todo el líquido intestinal es derramada en lo que es la parte abdominal, y esto puede causar un shock séptico, que es la infección en el torrente sanguíneo, y también puede haber una desnutrición y deshidratación por la obstrucción prolongada de la invaginación intestinal. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Mayormente está en niños. Puede haber en las alteraciones anatómicas, que mayormente es por anomalías. Hay infecciones, pólipos intestinales, y por la historia previa de invaginación. Es que ya ha habido anteriormente una invaginación anterior. En adultos también puede haber en tumores, en trastornos inflamatorios intestinales, en cirugías abdominales previas, porque este hace un punto de anclaje en la cual puede haber esa invaginación. Y también por las alteraciones estructurales, que ya puede ser por adherencias del mismo patología que pueda haber.